Hola, hola, hola. Hola, Hola, profesora. profe. Buenas Buenas. tardes, ¿cómo están el día de Hola, hoy? profe. Hola, bien. Qué bueno. Me van a disculpar, me atrasé un poquitito, un par de minutos y no alcancé a avisarlo. Ya, pero son poquitos minutos, así que mis disculpas pertinentes. Ahí vamos a recuperar esos minutitos, no se preocupen. Qué bueno que están todos bien. Como siempre, somos poquitos al principio, pero vamos a dar inicio a la brevedad, ¿cierto? Para aprovechar bien todos estos minutos que nos quedan. Ya, este módulo ha avanzado súper rápido, ¿cierto? El tiempo pasa volando, no nos damos ni cuenta, ¿ya? Ya vamos en nuestra clase número 6, ¿ya? Para quienes igual se acordaban, para quienes me consultaban, ¿cierto? ¿Qué día iban a quedar las evaluaciones? Ahora quedan para el día jueves, ¿ya? Ya que hubo este feriado intermedio, entonces se cambió el día de evaluación. Por lo tanto, el día de hoy ya tenemos evaluación de lo que vimos la clase pasada y lo que vamos a ver la clase de hoy. No es tanto contenido, ya la modalidad es la misma de las anteriores y más que nada era eso. Bueno, como saben, ¿cierto? Al finalizar el módulo tienen esta opción de rendir pruebas atrasadas, sea cual sea, ¿ya? Así que en el caso de que no pudiesen rendir, ¿cierto? Van a tener esa opción también ahora, como en todos los módulos. Entonces, vamos a comenzar, como les decía, ya vamos en nuestra sexta clase. La próxima semana finalizamos el módulo. Así de rápido corre el tiempo. Por lo tanto, si finalizamos la próxima semana, el día jueves, es probable que las evaluaciones atrasadas queden para la semana subsiguiente. ¿Ya? Pero eso es información que está por confirmar, ¿cierto? Como ustedes ya lo saben. De todos modos, ¿cierto? El siguiente módulo continúa con la misma periodicidad, ¿cierto? Y se les va a estar informando qué es lo que viene más adelante. Ya, continuamos. La clase pasada nos quedó pendiente una diapositiva del tema anterior, porque, ¿cierto? Yo les dije que no quería extender tanto esa clase para no pasarnos de la hora más que nada. Ya, así que ahora vamos a ver esa rapidito y posteriormente nos pasamos al módulo 6 que es el rol de la familia y la comunidad en la educación inclusiva. Ya, acá vamos con los roles, ¿cierto?, de todos los participantes de esta escuela inclusiva. ¿Qué vamos a hacer todos? Van a ser las familias, van a ser los docentes, todas las personas que nos desempeñamos, ¿cierto?, en el ambiente educativo como tal. Y también quienes interactúan, ¿cierto?, que igual van siendo parte finalmente de lo que es esta comunidad educativa. Entiéndase comunidad educativa, ¿cierto? Como un todo. Están los estudiantes, están las personas que ¿cierto? Se trabajan en los colegios, sean docentes, paradocentes, tengan el rol que tengan, ¿cierto? También están implicados en esta comunidad educativa. También está en esta comunidad educativa, van a estar, ¿cierto? Las personas con las que va a interactuar desde fuera el establecimiento, ya sea las familias, las personas que componen el barrio, ¿cierto? Donde nosotros vivimos, donde viven nuestros estudiantes, donde está nuestro colegio, ¿cierto? Las personas con las que interactuamos frecuentemente, también están otras instituciones con las que articula nuestro colegio. Por ejemplo, si nuestro colegio tiene talleres en algún departamento municipal, ¿cierto? En algún gimnasio, eso también va a ser parte de esta comunidad educativa. Algún CESFAM, ¿cierto? Que también eh, preste algún tipo de orientación a nuestros estudiantes con quien nosotros, ¿cierto? Vayamos interactuando en nuestro día a día. Ya, entonces, vamos a continuar. Ya, esto ya lo habíamos visto, pero es más que nada para introducir la parte donde nos quedamos la semana pasada. Ya, porque la semana pasada, perdón, esta semana fue el día martes, que me confundo como un feriado intermedio. Ya, entonces, el día martes vimos lo que era la educación inclusiva, vimos lo que era el programa de integración escolar y nos quedamos en las tecnologías de la información y comunicación para la diversidad, las TIC, que le llamamos. Estas TIC, ya, o tecnologías de la información y comunicación, ¿cierto? Nos sirven para poder favorecer la promoción de la educación inclusiva dentro de nuestra aula,
¿cierto? Son estrategias que finalmente van a hacer que nuestros estudiantes puedan participar, ¿cierto? Si tienen alguna dificultad en alguna área, ¿cierto? Van a ser muy versátiles. Hay muchas alternativas de algunas tecnologías de la información y la comunicación. La semana pasada veíamos una que era una aplicación para poder favorecer la lectura, ya que lo vimos que era sumamente versátil, la podíamos graduar, tenía diferentes modificaciones que nosotros podíamos hacerlo, se agregaban imágenes también para favorecer la lectura, ¿cierto? Si a mí me costaba pronunciar alguna letra o alguna palabra, la confundía con otra, ya tenía esta opción, por ejemplo, de visualizar eh, esa palabra en dibujo, ¿ya? Podíamos cambiar el fondo del texto en el caso de que hubiera alguna discapacidad o visual eh, o también, ¿cierto? En el caso de nuestros estudiantes que tienen alguna dificultad visual, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, que usamos anteojos, quizás tenemos dificultades con lo que son los contrastes, ¿ya? O tenemos lo más típico, ¿cierto? Que es miopía, astigmatismo, que muchos de nosotros, ¿cierto? Tienen alguna de estas características. ¿Ya? Y se nos va a dificultar, ¿cierto? El estar leyendo en una pantalla. ¿Por qué? Porque el contraste de la pantalla, ¿cierto? Puede ser muy, muy fuerte para mí, voy a estar todo el rato forzando la vista y finalmente no voy a participar mucho porque voy a estar con la vista fatigada. Me va a costar un poquito más comprenderlo, lo que estamos viendo, porque me va a costar leerlo. ¿Ya? Entonces, teníamos que estas tecnologías, estas herramientas tecnológicas de la información y comunicación, ¿cierto? Había de diversos tipos. Hay una aplicación igual que es muy buena que es para autismo, ¿ya? Se llama Autist App. Ya, no sé si la buscan por ahí, la pueden encontrar. Es gratuita, ¿ya? Y también tiene muchas características que nos van a servir para utilizarla en personas con autismo o sin autismo. ¿Ya? Tiene herramientas para, por ejemplo, poder solicitar ayuda en alguna situación particular, poder encontrar orientación de una manera mucho más concreta, ¿ya? Tiene también para seleccionar, para crear como una propia bitácora o diario, ¿ya? De todo lo que va pasando en mi día a día. ¿Ya? Hay muchas estrategias que nos van a servir para nuestro uso cotidiano que también van a favorecer la comprensión de lo que es la materia como tal, ¿cierto? Que lo que se busca finalmente en los colegios es que nuestros pequeños aprendan, ¿cierto? Los contenidos de las asignaturas, pero que también, ¿cierto? Sea de una manera mucho más entretenida, mucho más práctica, mucho más interesante y motivadora. ¿Ya? Versus si nos vamos a leer solamente el libro y hasta ahí llegamos. Pues lo vamos a comentar, vamos a hacer una guía, ¿ya? Pero claramente, si nuestros pequeños tienen acceso a este tipo de herramientas que pueden ser modificadas, ajustadas a los requerimientos de cada uno de nosotros, va a ser mucho más provechoso en el diario vivir. Ya, esto es lo que nos faltó pasar el otro día. Ya, sobre los desafíos y oportunidades para la implementación de las tecnologías de la información y comunicación en la educación inclusiva en Chile. Ya vimos, ¿cierto?, que estas herramientas tienen muchos beneficios, ¿ya? Pero a pesar de todo ese potencial que nos ofrecen estas herramientas, ya sea aplicación, ya sea aparato tecnológico, ya sea incluso el poder, ¿cierto?, proyectar videos, ya también son tecnologías de la información y comunicación. Si nosotros presentamos alguna actividad con algún tipo de respaldo, si utilizamos data y video, también van a ser herramientas que nos van a servir para nuestros estudiantes, también los vamos a poder graduar, ¿cierto? Si vemos un video, le vamos a poder poner, además de la imagen, el texto, el subtítulo, que también va a favorecer a nuestra diversidad de estudiantes que tengamos en el aula. Pero en nuestro país, ¿cierto?, en la realidad, nos vamos a encontrar con que existen desafíos a los que nos vamos a enfrentar. Puede ser que nosotros encontremos una aplicación que sea tremendamente interesante y que sabemos que va a ser de gran apoyo para nuestros estudiantes,
pero en el camino, ¿cierto? En el poder implementarlo, lamentablemente en nuestro país nos vamos a encontrar con varias barreras. Una de ellas es la barrera, la brecha digital que existe en nuestro país. ¿Ya? Hay una población en nuestro país que aún, ¿cierto? El día de hoy, en 2024, ¿cierto? No cuentan con acceso a Internet o el Internet que tienen en sus casas, ¿cierto? Es muy limitado. O colegios también que tienen redes, sobre todo en contexto rural, que tienen redes que son muy inestables, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Se van a acotar un poco las posibilidades, ¿cierto? De las aplicaciones, por ejemplo, que nosotros podamos usar, porque la mayoría requiere de conexión constante, ¿ya? Si encontramos algunas que van a ser, ¿cierto? Que las descarguemos una vez y sea suficiente, ya sí lo podemos utilizar, pero van a ser menos, porque la mayoría, ¿cierto? Requiere que nosotros la descarguemos y cuando la vayamos usando, también para registrar los datos nos va a pedir conexión a Internet o se va a ir actualizando cada cierto tiempo. Esto claramente, ¿cierto? Va a dificultar que pueda ser utilizado por todos nuestros estudiantes, pensando en la cantidad de personas que aún no cuentan con un servicio de Internet o los colegios que aún no tienen un Internet estable aún en este momento. Ya, aunque nosotros lo veamos como algo que no debería ocurrir, ¿cierto? Aún pasa mucho. Hay apoyos también, sobre todo en los colegios con algún tipo, con subvención, ya que se busca que los estudiantes tengan acceso a Internet, pero aún también hay lugares, recordemos, que tampoco tienen electricidad todo el día. Hay sectores, ¿cierto?, que son muy alejados y que no cuentan con energía, ¿cierto?, eléctrica durante toda la jornada o que en las casas es muy limitado. Se utilizan por lo general paneles solares que nos van a dar ciertas horas de electricidad y por lo general esa electricidad, ¿cierto? No se ocupa justamente en aparatos electrónicos, sino que se lleva más a lo que es, ¿cierto? El diario vivir. ¿Ya? Y como en algunos sectores tampoco hay agua, ¿cierto? Muchas veces se utiliza esa electricidad para poder cargar algún estanque de agua, ¿cierto? Hay otras prioridades en ese tipo de lugares que son propios de la vivencia misma, ¿ya? Que van a ser mucho más elementales que poder, ¿cierto?, contar con Internet. ¿Ya? También, ¿cierto? Hay una dificultad en cuanto a lo que es mm, ya, si por ejemplo nosotros enviamos, en nuestro colegio tenemos internet, estamos en un sector rural y tenemos internet, electricidad y decimos, ya vamos a hacer un trabajo y lo vamos a hacer por una plataforma, tienen que ir subiendo las respuestas, ya, pero ¿qué pasa? Que ya lo vamos a hacer en grupo, pero yo no tengo internet en mi casa. O yo tengo internet, pero la señal es malísima. Solamente me sirve para llamar. No tengo un internet que sea estable. A veces puedo enviar un WhatsApp y hasta ahí llega mi conexión. ¿Cierto? Me voy a perder de todas esas oportunidades que serían estar avanzando en mi casa, ¿cierto? Mi proyecto con mi grupo, discutirlo mediante redes sociales. ¿Ya? En esos casos, ¿cierto? La brecha digital claramente habría una clara diferencia con estudiantes que se encuentran en un sector que sí cuenta con esos servicios. También, ¿cierto? Tenemos que, si en algunos casos, alguna persona con alguna discapacidad, ¿cierto? No tiene acceso a algún aparato que esté modificado, que esté ajustado, ¿cierto? A sus necesidades, ya, tampoco va a tener la oportunidad de utilizarlo. Mira, si por ejemplo tenemos alguna discapacidad que sea de origen físico, donde la manipulación de algún aparato tecnológico requiera de adaptaciones para poder manipularlo, mira, quizás estas adecuaciones no van a estar disponibles para mí. ¿Por qué? Porque estoy en un sector alejado, ya eso requiere también una inversión económica. ¿Ya? Entonces, claramente no voy a poder, ¿cierto?, participar de la manera que se espera o no voy a tener la oportunidad, ¿cierto?, de utilizar este tipo de aparatos. ¿Ya? También tenemos la falta de formación docente. Muchos docentes
¿ya? Y no solamente docentes, muchas personas que se desempeñan dentro de los establecimientos hoy en día, ¿ya? No tienen la formación, ¿cierto? Para utilizar este tipo de herramientas o de aplicaciones. Hay recursos digitales que, por ejemplo, son estas como encuestas que se hacen en línea y que van apareciendo los resultados como en directo, ¿ya? Y que finalmente van favoreciendo que nuestros estudiantes participen mucho más. ¿Ya? Pero para poder implementarlo se requiere que las personas, ¿cierto?, que se están desempeñando en ese colegio, en esa aula, tengan formación también para poder utilizarlas, para poder implementarlas. Así quizás yo vi en algún momento que mi colega estaba utilizando una aplicación que se veía súper entretenida, ¿ya? Pero yo digo, no, pero yo no sé nada, no me manejo nada en esas cosas, no me manejo nada en ese tipo de cosas de aplicación, yo con suerte WhatsApp, ¿ya? Y ahí me quedo. Claramente no voy a tener, no voy a buscar finalmente el poder capacitarme en el uso de esas aplicaciones, ¿ya? También si mi colegio no me brinda oportunidades para poder formarme en este tipo de herramientas, también voy a tener una dificultad, va a ser un desafío. Una puede ser, ¿cierto?, en mi propia falta falta de motivación, ¿cierto?, por aprender algo distinto, ya que sea que yo mismo, ¿cierto? Si a mí me gustó la herramienta que estaba utilizando mi colega, yo le puedo preguntar solamente cómo se hace, ya, y me explica o me acompaña en una clase para poder implementarlo. Esas cosas se pueden hacer, ¿ya? Pero si yo no le digo, si yo me quedo callada, le digo, ah, qué entretenido, me gustaría hacerlo, pero no sé. Yo solamente, como les decía, ocupo el celular para contestar llamadas y si me llega un WhatsApp, lo respondo, ¿ya? Pero, y también está la otra parte que es como el apoyo del colegio mismo, que me impulse finalmente a utilizar este tipo de recursos, que me dé capacitaciones, que me diga, acá están las herramientas, ya que estas aplicaciones están súper interesantes, a alguien le interesa implementarlas, a mí me gustan, pero no sé cómo hacerlo, ¿ya? Pero nosotros te apoyamos, ¿ya? Acá, ¿cierto? Tenemos dos colegas que son muy buenos en esa área, ¿ya? Del área de informática son los dos, así que vamos a ver si lo podemos hacer en ese curso, ¿ya? ¿Por qué te gustaría hacerlo en tu curso? Ah, porque tengo estudiantes que tienen una discapacidad auditiva y no me cuesta mucho que participen, ya me gustaría implementarlo también en mi taller de lenguaje y comunicación, ¿ya? Así va surgiendo esta motivación, ¿cierto? Y finalmente esta formación. Recordemos que hoy en Chile, ¿cierto? Lo mismo que aparece aquí abajito, la falta de políticas públicas. Esa falta de políticas públicas finalmente han hecho que no sea una obligación, ¿cierto?, el uso de estas herramientas. Está contemplado dentro de los programas, ¿cierto? Pero no es una obligación. Y recordemos que cada vez que algo es una obligación, ¿cierto? Si nuestra ley saca un decreto que diga, todos los colegios están obligados a aplicar formación en lo que son estas herramientas de la información y comunicación. Ya en 2 veces al año tienen que realizar un taller e implementar, entregar evidencia de al menos dos que sean utilizadas en el año, ya por curso, claramente habría mucha más motivación en ese sentido. Pero hasta ahora no es así. Tampoco hay una inyección de recursos, ¿cierto?, para ese tipo de áreas. ¿Por qué? Porque cuando hay una inyección de recursos es porque el mismo establecimiento por lo general lo solicita, o porque dentro de los espacios municipales hay o del gobierno en sí, ¿cierto? Hay algún proyecto, ¿ya?, que vaya apuntado a esa área. Y por lo general los colegios llegan a obtener ese tipo de recursos, que aparece aquí, que aún hay recursos insuficientes, ya, por lo general, los establecimientos llegan a ese tipo de recursos, una por iniciativa propia, porque nosotros dijimos, ya, pero nos faltan más artículos tecnológicos para poder ocupar en mi aula. ¿Sería más entretenido? Sí, sería más entretenido. Oh, encontré una aplicación que es tan buena, me gustaría, pero no tenemos como computadores suficientes o no tenemos, me gustaría hacerlo como en tablet. No tenemos esos recursos en este colegio. ¿Ya qué hacemos? Vamos, preguntemos, ya. Pues el mismo colegio, ¿cierto?, se moviliza para solicitar recursos, ¿ya? Y lo incluye también dentro de lo que es, ¿cierto?
esta solicitud que realizan anualmente para los recursos del colegio. A veces también puede ser por gestión de los mismos municipios, ¿cierto? Que hay proyectos externos y finalmente llegan esos recursos. ¿Ya? Pero hasta ahora, si pensamos sobre todo en colegios rurales, es difícil, ¿cierto? Por la cantidad de estudiantes que existen. ¿Ya? Muchas veces no hay, por ejemplo, computadores suficientes para todos esos estudiantes. Y si partimos por ahí, que no hay computadores suficientes para la cantidad de estudiantes, quizás el colegio sí estuvo gestionando algunos recursos extra. Pero ¿qué pasó? Que le dijeron vaya presencialmente a entregar estos papeles a tal lugar en tal fecha. ¿Ya? Pero nosotros somos un establecimiento, por ejemplo, unidocente. ¿Ya? Soy la única persona que trabaja en este colegio. Y yo no voy a dejar solos a mis estudiantes o no les voy a decir que se queden en la casa por yo ir a hacer este trámite presencialmente. ¿Ya? Eso ocurre. Muchas veces los establecimientos, ¿cierto? Hay una falta de recursos, por ejemplo, pues sobre todo en estos colegios rurales, cuando son unidocentes o son muy poquitos los profesionales y tienen algún sostenedor que está afuera, ¿cierto? Ya, pero el contacto con ese sostenedor es muy breve o existe rara vez, porque donde estamos también tenemos muy poca conexión. Ya, tenemos poca conexión de teléfono, no tenemos internet, nos gustaría implementar algo, pero no contamos con los recursos. Tampoco podemos sacarlo, ¿cierto?, de los bolsillos de los papás, ¿ya? Porque estamos en en una población, ¿cierto?, que es mucho más, puede ser mucho más vulnerable, ¿cierto?, porque nos encontramos en un lugar que tiene muy poca, es muy alejado y tiene muy pocas oportunidades laborales para nuestros papás. También, ¿cierto? Puede ser que en estos colegios existan algunos software que están desactualizados, ya programas que son muy antiguos, que ya no son tan útiles, ¿cierto? Como lo fueron en su momento. En estos colegios, por lo general, ¿cierto? Hay una poca, ¿cierto? Conectividad a lo que son estos recursos nuevos, por lo mismo, si no tenemos una buena señal, ya, si no tenemos equipos más avanzados, es difícil que soporten un programa que yo me traiga, ¿cierto?, de otro lado y lo quiera instalar ahí. También la señal puede ser muy lenta si es que no existe. Y también está la falta de colaboración. ¿Ya? Falta de colaboración entre, por ejemplo, las personas que se desempeñan con un mismo curso. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy implementando alguna de estas tecnologías de la información y la comunicación, ¿ya? También quiero que los demás continúen en la misma línea. ¿Ya? Si yo apliqué algo, ya que quizás no era exclusivo de mi asignatura, ¿ya? Por ejemplo, estas aplicaciones que son de lectura o de lectoescritura. Ya, es una aplicación buenísima. Ya, conozco la diversidad de mis estudiantes y la adapté para cada uno de ellos en mi clase, pero me gustaría que también lo usaran en matemáticas, pues. También me gustaría que lo usaran en biología. ¿Por qué? Porque dio muy buen resultado, aunque sea una clase a la semana, ¿cierto? También trabajarlo con eso porque me di cuenta que después de aplicar esa metodología, mis estudiantes aprendieron el contenido mucho más rápido, mucho más fácil. Ya después le hacía preguntas y las respuestas eran muy certeras versus, ¿cierto?, como lo estaba explicando antes, que era solamente con la proyección, ¿cierto?, del PPT. ¿Ya? Estoy viendo que hay resultados con una aplicación, pero los demás colegas no me están apoyando, ¿cierto?, en poder implementarla también. Ya, también hay una falta de involucramiento de las mismas familias. Las familias también tienen un rol sumamente importante en lo que son la implementación de cualquier tipo de estrategia que se utilice en el aula. Si tenemos familias poco comprometidas y nosotros estamos trabajando alguna aplicación, sobre todo los más chiquititos, nos gustaría que también se siguiera trabajando desde la casa. Pero muchas veces esto no ocurre. ¿Por qué? Porque la familia, bueno, uno sabe que a veces no nos alcanza el tiempo, ¿cierto? Por temas laborales. Actualmente las familias tienen otras necesidades, ¿ya? Y prioridades propias, ¿cierto?, de las exigencias de la vida misma, ¿ya? Entonces,
Ya, y bueno, la falta de políticas públicas ya lo había mencionado, ¿cierto? Falta de desarrollo de recursos que sean mucho más accesibles desde la parte, ¿cierto?, de lo que es el ministerio en sí. Ya, ahora sí nos vamos con el rol de la familia y la comunidad en la educación inclusiva. ¿Ya? Aprovechando, ¿cierto? Lo mismo que había comentado anteriormente, si bien hoy en día tenemos a nuestras familias que no tenemos tanto tiempo como se buscaba anteriormente, ¿cierto? Anteriormente el ritmo familiar era distinto, ¿ya? Pero la misma vida, ¿cierto? Nos fue llevando a ir a un ritmo de vida que es mucho más acelerado, ¿cierto? Por lo general, la mayoría de las personas de los familiares que viven en un hogar, ¿cierto? Trabajan, estudian, hacen ambas cosas, ¿ya? Y es complejo, ¿cierto? Esta vinculación del colegio como tal, de esta comunidad educativa, ¿ya? Con la familia. ¿Ya? Es complejo, pero es sumamente importante para favorecer el proceso de enseñanza de nuestros pequeños. ¿Ya? Ya, todo el proceso en sí de lo que es la educación no ocurre exclusivamente dentro de las aulas. ¿Ya? Esto involucra a toda nuestra comunidad educativa, ¿cierto? Para crear un ambiente donde finalmente todos nuestros estudiantes, sin importar habilidad, necesidad, ¿cierto? Se sientan valorados dentro de esta comunidad educativa. Si hablamos de aspecto comunitario, ya no voy a ser solamente yo, estudiante, que llego a mi colegio todos los días y estoy dentro del aula y en esa aula, ¿cierto? Se van a desarrollar todas las estrategias que yo necesito para afrontarme al futuro. Todas las herramientas no se me van a entregar solamente en esa aula. Hay un trabajo, ¿cierto?, que también viene de afuera, viene directamente desde la familia. Por eso se busca que la familia finalmente se implique en lo que es, este funcionamiento de comunidad. ¿Ya? Como tal, ¿cierto? La familia estar mucho más al tanto de qué está ocurriendo en ese día a día. ¿Ya? En cuanto a aspectos educacionales, ¿ya? Como la asignatura como tal, cómo me está yendo en el colegio, en qué tengo dificultades. ¿Se realizó alguna modificación para mi curso? ¿Se realizó alguna adecuación para mí? Ya, se me bajó la dificultad en esta área, ¿por qué? Ya, entonces, ya, primeramente, ¿cierto? La familia tiene que tener un constante contacto con el colegio como tal para poder reforzar, ¿cierto? Primeramente lo que se está aprendiendo en el aula. Si es contenido, ya vamos a darnos un ratito para leer lo que estamos haciendo o ver, ¿cierto?, cómo te puedo ayudar en la tarea, ¿ya? También si estamos trabajando algunas habilidades, y así, sobre todo habilidades sociales, los más chiquititos, los adolescentes, igual se trabajan mucho las habilidades sociales. Ya, si estamos trabajando eso en el colegio y yo como apoderado lo desconozco, ya puede ser que tengamos a un adolescente que quizás es muy introvertido dentro del colegio. Ya, en el colegio se busca que trabaje mucho más con el resto de los compañeros, que se vincule, ¿cierto? Se utilizan muchas estrategias para que yo como estudiante comparta mucho más con mis compañeras. Ya, pero llego a la casa, con suerte saludo, ¿ya? Y después, por ejemplo, mi familiar, yo vivo con mi mamá, ¿ya? Y mi hermano. Ambos están en el celular, ¿ya? No hay conversación, no hay un hola, ¿cómo te fue? Es como, hola, hola, ¿comiste? Comí. O no, no, voy a comer más tarde. Ya, me voy a mi pieza y hasta ahí llega el contacto social, ¿cierto?, con mi familia. Ya nadie me dice nada, nada, nada. Ya me van a la comida, la tenemos ahí, ¿cierto?, en el horario que corresponde. Pero ¿qué pasa en ese horario de comida? También vamos a estar todos con el celular, vamos a tener el televisor encendido. Ya no va a haber, ¿cierto?, esta interacción, ¿ya? Sobre conversar, experiencia estoy teniendo en este momento. No tengo idea de que tengo dificultades para interactuar con mis compañeros porque yo veo que en las calificaciones va bien. Ya, eso es lo que tengo yo como apoderado. La nota le está yendo bien a mi hijo, así que súper bien en el colegio. ¿Ya?
Pero el no contar, ¿cierto?, con estos antecedentes de que tengo muchas dificultades para hacer amigos, para permanecer en un grupo de trabajo, ya puede ser porque en esta misma casa, ¿cierto?, no hay un contacto tampoco, no se le da la importancia a esa parte, ¿cierto? Que es esa vinculación que es más emocional, que es más emotiva, ya que es de compartir lo que nos está pasando, que nos inquieta. Ya no significa que nos vayamos a abrir de un momento a otro, pero si está la instancia para poder compartir más socialmente, ¿cierto? Ya me voy a abrir mucho más también con el resto de mis compañeros. Ya, si los padres, ¿cierto? O los cuidadores principales, la persona con quien nosotros nos criamos desde chiquititos, van a ser los primeros modelos a seguir para nuestra conducta. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Los valores que nosotros veamos en nuestros hogares, la tolerancia, respeto, ¿cierto? Empatía también va a ser extraída desde nuestra casa. Ya, si tenemos una familia que em, no tiene tan marcados estos valores, que escasamente interactúa con nosotros, ya vamos a llegar al colegio y el colegio va a ser el que va a tener que hacer mucho de ese trabajo. Hay muchas veces ocurre que ese trabajo, ¿cierto?, que es muy grande, el colegio lo trata de trabajar mucho con las herramientas que tenga, pero a veces no es suficiente, ¿ya? Porque el ejemplo ya lo tengo inculcado. ¿Ya? En mi casa nadie se habla y estamos todos con el celular y en el colegio yo voy a hacer lo mismo. Ya no me interesa la persona que está hablando ahí adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a mí me gusta esta rutina de estar con el celular todo el rato. Si alguien viene y me lo quita, yo simplemente me frustro y no hago nada en la clase. ¿Ya? O me va bien en las pruebas y con eso mi familia está bien y listo. Hasta ahí me desligo. ¿Ya? Entonces, finalmente se busca que la familia participe mucho más y sea mucho más activa en lo que están haciendo nuestros niños. Aunque es difícil, ¿cierto? Se busca que colaboren también con lo que son las actividades escolares como tal, ya creando también una comunidad que sea mucho más abierta. Ya, la escuela inclusiva, ¿cierto?, tiene implicancias importantes en el contexto sociocultural, generando una serie de cambios que van a ser significativos. Ya, la escuela finalmente va a ir transformando a las comunidades, a las comunidades para valorar lo que es la diversidad, ¿cierto? Ya. En el colegio que realmente es inclusivo, ¿cierto? Para generar este cambio sociocultural, nos vamos a encontrar con la interacción de diferentes niños, de diferentes culturas, diferentes habilidades, ¿cierto? Y realidades socioeconómicas que van a ir compartiendo sus experiencias. Por ejemplo, si hacemos un trabajo grupal entre pequeños que no se conocen o que recién están comenzando en ese año escolar juntos, ya vamos a encontrar muchas diferencias en la forma de pensar, ¿cierto? En cómo articulamos una idea, ya porque igual hay una parte muy importante que la traemos, ¿cierto? Desde fuera, desde nuestra cultura propia. Si bien vivimos en el mismo lugar, ya van a haber otras cosas que van a ir complementando también el aprendizaje de los otros. Ya no solamente en lo que es contenido como tal. Puede que yo, ¿cierto?, me sepa muy bien la materia, ¿cierto? Me la memorizo súper bien. Pero también, ¿cierto? Hay otro tema valórico, hay otro tema de tolerancia, hay otro tema por ejemplo, de gustos, que voy a ir integrando con mis compañeros. ¿Ya? Y que voy a ir finalmente, ¿cierto?, fomentando la comprensión y el respeto entre nosotros mismos, ¿ya? Tenemos un grupo de estudiantes que no se conocen, comienzan desde ahí, ¿cierto? Ya nos tocó hacer un proyecto juntos, pero yo no sé cómo piensa mi compañero, qué difícil, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Y si tenemos un aula que es rica, ¿cierto?, en diferentes culturas, vamos a encontrarnos con quizás alguna idea, ¿cierto?, para hacer este proyecto que venga muy ligado también al lugar donde yo nací, al lugar donde me crié. Quizás no vengo de este mismo sitio donde estamos. Ya quizás yo vivía en el campo antiguamente, yo vivía en el norte, donde las cosas se hacían de otra forma.
Ya podríamos juntar estas dos ideas y articularlo entre nosotros. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Vamos a tener una sociedad que va a ser mucho más tolerante y mucho más abierta. Una comunidad, ¿cierto? Inclusiva permite que a todos desarrollarse plenamente, en entornos mucho más justos, solidarios, acogedores, donde la colaboración entre padres y madres sea fundamental. Ya, permitir que todos se sientan valorados, independiente de sus características. Ya, para eso tiene que existir un apoyo mutuo. Ya, si el apoyo se da, yo veo ese ejemplo dentro de mi casa, ya también lo voy a llevar al colegio. Ya, por ejemplo, cuando veo a un estudiante que tiene alguna dificultad en alguna tarea específica o para entender la tarea que estamos haciendo, ya vamos a tener compañeros que van a intentar apoyar de algún modo. Ya, ¿cuál es tu duda? O quizás le está costando cortar, ¿cierto? Recortar lo que íbamos a pegar, pero yo, ¿cierto? Te voy a ayudar a cortarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un modelo, ¿cierto? Que yo ya aprendí. ¿Ya? Finalmente, finalmente, ese ambiente inclusivo, esa colaboración que yo tengo, la traigo desde mi casa. Y ahí, ¿cierto? Mis cuidadores se encargaron de enseñarme que si yo veo a alguien que tiene alguna dificultad, yo le ofrezco mi ayuda. ¿Ya? Si a mí también me cuesta, quizás es algo de la materia, quizás yo no lo sé, ya tener también, ¿cierto? Tener también tener también, ¿cierto? Este pensamiento de poder pedir ayuda. Me van a disculpar que ando un poquito mal de la garganta. Ya vamos a tener, ¿cierto? Si mi estudiante finalmente tiene dificultad, yo voy a tratar de ayudarlo, o nosotros lo vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque en nuestro colegio y en nuestras casas nos han enseñado que esos son valores, ¿cierto? Nosotros no sabemos qué son valores en ese momento quizás, pero nosotros vemos que es algo que nos hace sentir bien. Si yo necesito algo y alguien me ayuda, ya, en mi casa lo hacen de esta forma. Ya, si alguien está tomando algo y no se lo puede, quizás si lo hacemos entre los dos, ¿cierto? Lo vamos a lograr. Pero es algo que no se da en todos los hogares, lamentablemente. ¿Ya? Este sistema educativo inclusivo apoya y atiende y satisface la necesidad de todos los estudiantes sin excluir a nadie. Recordemos que este sistema educativo inclusivo ya no solamente va a crear estrategias para poder atender las necesidades de un estudiante como tal. Recordemos que todos, independiente de nuestras características, independientes si no tenemos alguna discapacidad como tal, ya, finalmente yo tengo derecho a participar. ¿Y cómo se va a hacer que todos participen si somos todos tan distintos? Ya tratamos de favorecer este ambiente educativo, de entregar todas las herramientas para que finalmente, finalmente nuestro contexto como tal se favorezca ese aprendizaje. Ya, no solamente voy a adaptar el contenido para mi estudiante que tiene alguna dificultad en la visión, no solamente le voy a entregar las guías más grandes, más amplias, ¿ya? Y también lo vamos a decir, ¿cierto? Hablado para que mi estudiante se favorezca, sino que, y finalmente, ¿cierto? Tengo otro estudiante que tiene dificultades en la atención, que también le podría favorecer, ¿cierto? El utilizar ese tipo de texto, tener, ¿cierto? Algún respaldo que yo vaya viendo lo que estamos haciendo, lo voy a proyectar adelante, también lo voy a decir. Ya vamos a tener más versatilidad en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, vamos a llegar a más estudiantes y no solamente realizar la adecuación para uno. ¿Ya? Si bien hay estrategias que son muy específicas para un estudiante o para una situación de discapacidad, se busca que finalmente las adecuaciones que realicemos en general favorezcan a todos. Y si necesito algo además de eso, solo para mí, ¿cierto? Por ejemplo, algo físico para mí, ya, también lo vamos a integrar, pero finalmente se busca que todos puedan participar. Recordemos que dentro de esta diversidad de estudiantes que vamos a tener y dentro de nosotros mismos, ¿cierto? Si nos ponemos a pensar, nosotros mismos somos muy tremendamente distintos. Ya, vamos a requerir, ¿cierto? Distintos tipos de apoyo en momentos específicos. Ya, nuestra forma de pensar y ver el mundo no es igual.
Ya, entonces este modelo educativo es tolerante, ya, aceptando y potenciando las características y circunstancias de cada uno de nuestros individuos. Ya, permite a los estudiantes descubrir y desarrollar sus capacidades, adaptando su formación a las propias condiciones intelectuales, socioculturales, económicas y de salud. Y yo como colegio recordemos que bajo el modelo de educación inclusiva, yo como colegio me voy a adaptar a la diversidad que tengan mis estudiantes. ¿Ya? No voy a obligar a mis estudiantes a que se adapten al modelo educativo y a cumplir, ¿cierto?, con todas las exigencias que tiene este colegio. ¿Ya? Si antiguamente se daba mucho este modelo de educación donde, por ejemplo, el profesor era quien era dueño de toda, de la verdad absoluta, ¿ya? Teníamos este profesor que se paraba adelante y nos recitaba toda la clase, después llegaba una fecha, nos daban una prueba, ¿ya? Bajo el enfoque de educación inclusiva, ¿cierto? Se busca que haya muchas más herramientas, ¿ya? Que no solamente herramientas de todo tipo, ¿ya? No vamos a tener solamente a una persona que es dueña de la verdad absoluta, sino que también se va a considerar mucho las necesidades de nuestros estudiantes, las opiniones también de nuestros estudiantes. Que eso si lo pensamos en un modelo antiguo, no sé si nos acordamos o si algunos más jóvenes, ¿cierto? Quizás no lo pasaron o quizás estuvieron en algún colegio que tenía un enfoque que era mucho más inclusivo, ¿cierto? Desde antes. Hola, Romina. Ya. Entonces, quizás a nosotros no nos pasó, ¿cierto?, de ver todo este cambio que hay desde la educación como era antes a la que está ahora. Me voy a comentar un ejemplo personal. ¿Ya? En mi situación particular, a mí me tocó, ¿cierto?, comenzar mi educación en un colegio rural, ya, en un colegio rural, hace varios años atrás ya, y no teníamos acceso a computadores, no teníamos acceso a internet en ese tiempo, y nosotros jugábamos mucho, interactuábamos mucho con nuestros compañeros, ¿cierto? Porque igual era parte de nuestra crianza como tal. ¿Ya? Pero hubo un momento que se marcó mucho cuando recién comenzaron a llegar estos computadores, ¿ya? Desde ahí en adelante, ¿cierto? Vimos que el mundo, ¿cierto? Se expandió mucho más para nosotros. Mira, que éramos de un contexto rural, ¿cierto? Que no teníamos mucha interacción, que rara vez íbamos a la ciudad, ¿cierto? Y cuando íbamos a la ciudad era muy distinta a la gente que veíamos allá. ¿Ya? Y teníamos ese modelo educativo de nuestro profesor, ¿cierto? Que nos dictaba todas las clases y nos exigían mucho en cuanto a calificaciones. Ya, las calificaciones, para tener una buena nota, era complejo. Ya, la forma de enseñarnos igual, nos hablaban muy fuerte, ya, cero adaptaciones en esos años. Ya, teníamos, recuerdo, un estudiante que utilizaba silla de ruedas, ya, pero el colegio estaba cero adaptado también para ese estudiante, ya, pero aún así, ¿cierto? Pensando en cómo era ese modelo educativo, ya, uno quizás, pensándolo desde ahora, ¿cierto? Se acostumbró también a ser un poco más, a guardarse las opiniones, ¿cierto? A que quizás en ese tiempo también existía mucho bullying, ya, existía mucho bullying a quien fuese diferente. ¿Ya? Y nosotros ahora de grandes ya conversamos con nuestros antiguos compañeros y pensamos en cómo eran las cosas antes y decíamos como, wow, ahora que todos ya crecimos, ¿cierto? Ya tenemos nuestra vida armada, nuestro trabajo, nuestras profesiones y familia. Y decimos, qué increíble haber pasado por todo eso. Qué necesario, ¿cierto? Hubiese sido, yo lo pienso de mi lado, qué necesario hubiese sido algún modelo que finalmente, ¿cierto?, fomentara que nosotros, entre compañeros, fuéramos mucho más tolerantes, ¿ya? Si teníamos una cultura con mucho bullying, de tratarse muy mal, de reírse de la gente, ¿ya? Y si pensamos en el modelo educativo de ahora, que yo siempre les comento que los niños de ahora
nos corrigen a nosotros como adultos cuando nos reímos de alguien, por ejemplo. Yo he escuchado por ahí, ¿ya? Por ejemplo, hay palabras que tenemos muy forjadas en nuestra cultura chilena cuando nos reímos de alguna persona, por ejemplo. Alguna persona por alguna característica física. Todavía se oye eso, ya que la gente se burla de otra gente por alguna característica física o por la forma de hablar. ¿Ya? Y ahora tenemos a nuestros niños que vienen de este modelo educativo que es más actual, ¿cierto? Y nos dicen, ya, pequeños de 7 años para abajo, ya 8 años, que nos dicen, eh, te hablan por tu nombre y te dicen, no es bueno hablar de esa persona, referirse a esa persona así. No es bueno reírse de una persona por su color de piel. No es bueno si nosotros tratamos mal a alguien porque sea más gordito que nosotros. ¿Ya? Nuestros propios niños, ¿cierto? Nos están dando cátedra ahora de lo que nos faltó a nosotros quizás en esa etapa cuando éramos más chiquitos nosotros. ¿Ya? Entonces, fortalecer este modelo educativo actual, ¿ya? Es sumamente importante. ¿Ya? Y nosotros, como los adultos responsables que somos ahora, algunos jefes de familia, ¿ya? O tenemos nuestras propias familias, ¿cierto? Somos adultos responsables. Ya, también, ¿cierto? Tenemos que acomodarnos a este sistema. Si quizás nosotros no tuvimos las herramientas en ese momento, quizás vivimos otra etapa, ya, ahora, ¿cierto? Tenemos que ver que esta nueva generación ya requiere mucho más apoyo que el que había antes, ya, para poder, ¿cierto? Llegar a ser adultos que finalmente, ¿cierto? Van a ser mucho más tolerantes, quizás van a ser mucho más respetuosos, ¿ya? Em, por este modelo educativo que tenemos hoy en día. Ya, como decíamos, ¿cierto? El modelo educativo es mucho más tolerante, ¿ya? No deben existir en este momento etiquetas, por ejemplo, para excluir a alguno de nuestros estudiantes, como por ejemplo se habían muchas antes, ¿cierto? Que eran el hablar de alguna persona por cómo era físicamente, por su forma de hablar, por su forma de caminar o porque quizás no tenían recursos económicos en la familia de donde venía. Incluso, ¿cierto? Se veía que entre los mismos compañeros se solía discriminar porque algún compañero tenía más recursos económicos que los otros. ¿Ya? Por todo, era discriminación. Soy más alto, me discriminan. Soy más bajo, me discriminan. Ya tengo el pelo muy, muy, muy crespo, me discriminan también. Ya no había forma de que no se nos excluyera en algunas ocasiones a algunas personas. Ya, entonces, cierto, no deben haber etiquetas que finalmente nos hagan dejar de participar. ¿Ya? Se aceptan y se potencian las características y circunstancias de cada uno, ¿ya? La posibilidad de descubrir y desarrollar las capacidades, adaptando la formación intelectual de sus propias condiciones eh, intelectuales, socioculturales, económicas y de salud. Ya, finalmente, ¿cierto? Si nosotros nos enfocamos en esta no exclusión, ¿ya? Em, por una parte, vamos a ver a nuestros niños que vamos a tener, ¿cierto? Diferentes situaciones dentro del aula, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a hacer que se acepten todas esas diferencias? ¿Ya? Nosotros mismos, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan interactuar mucho más, ¿ya? Y si tenemos la oportunidad de interactuar mucho más desde chiquititos, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta de que no todos vamos a ser iguales. ¿Ya? Pero ese no ser igual no va a ser algo malo, sino que vamos a poner mucho énfasis en que como todos somos distintos, ¿ya? Esa es la forma en que se explica también en este momento en las aulas. Todos somos diferentes, le podemos decir a nuestros niños quizá en algún momento, cuando nos llegue alguna pregunta compleja de por qué mi compañero tiene alguna característica particular, por ejemplo, algo físico. ¿Ya? ¿Por qué mi compañero tiene la mano de esa forma o tiene el pelo, le falta pelo en esta parte? ¿Por qué?
¿Ya? Entonces, ¿cierto? Nosotros podemos explicar y decir, o por qué a mi compañero le cuesta tanto hablar cuando estamos en la clase, ¿ya? ¿Por qué le cuesta tanto responder? Como que siento que no habla bien, ¿ya? Vamos a encontrarnos con esas preguntas. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Ya? Potenciamos mucho. No, no todos somos iguales, ¿cierto? No todos vamos a ser iguales en esa escuela, ¿ya? Podemos hablar quizás de nosotros mismos y decir, por ejemplo, estamos hablando de algo físico, por ejemplo, yo soy más alta, yo uso lentes, y si me saco los lentes yo no veo nada, voy a andar así, con los ojos muy chiquititos, ¿ya? Pero si tú conversas conmigo, ¿cierto? Si tú me preguntas algo y yo te respondo algo, vamos a estar hablando de lo mismo, ¿ya? Em, Finalmente, ¿cierto? Todas esas, todas esas diferencias que nosotros tengamos, ¿cierto? No nos va a ser tan distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos venimos a esta escuela, ¿cierto? Todos tenemos, ¿cierto? Vivimos acá cerca, somos conocidos, nos vemos todos los días, estamos en el mismo curso, tenemos casi la misma edad, ¿cierto? ¿Ya? Yo que soy más grande, ya también fui pequeña como ustedes, ¿ya? Y finalmente a una persona le va a costar alguna cosa, a otro le va a costar otra, ¿ya? Pero yo no me tengo que reír de la otra persona si es distinta, porque yo también soy distinto, ¿ya? Compañero también, tal persona igual. Nadie es igual, a menos que seamos hermanos gemelos, ¿cierto? Que seamos igualito los dos, pero quizás no vamos a pensar igual o vamos a ser muy parecidos, ¿cierto? En nuestro cuerpo, pero quizás yo voy a ser mejor, voy a tener muy buenas notas en matemáticas y mi hermano gemelo le va a ir súper mal en matemáticas, ¿ya? Entonces así comenzamos a hablar de lo que son las diferencias cuando nos pregunten a nosotros, ¿ya? La génesis. Entonces, ¿cierto? Finalmente nosotros valoramos toda esa diferencia que vayamos teniendo, no prestando énfasis. Nuestros niños, como somos, son pequeños, ¿cierto? Tienen esa curiosidad que es algo innato, que nos van a decir, ¿por qué mi compañero es distinto? ¿Por qué mi compañero no trae colación? ¿Ya? Son cosas que vamos a encontrar. ¿Por qué mi compañero nunca trae colación y nosotros sí? Ya, igual, ¿cierto? Hay una parte súper importante que es de la familia, pero de nosotros que estamos ahí también, el tratar de explicar el por qué el compañero no trae colación, ¿cierto? Es súper complejo para nosotros a veces. Ya, después nos vamos adaptando y vamos teniendo respuestas, ¿cierto? Para todas las preguntas que nos van a llegar de nuestros pequeños. Porque cuando se está trabajando en un modelo que es inclusivo, tolerante y respetuoso, ya vamos a ir inculcando en el día a día lo que son esas diferencias, necesidades y habilidades. Ya, pero nuestros niños a veces se nos van a acercar y despacito nos van a decir, porque saben que nuestro compañero se puede sentir mal. Nos va a decir, ¿por qué mi compañero no trae colación? Ya, y nosotros cierto de dar la respuesta más, la respuesta, cierto, más respetuosa que tengamos, tratar de explicarlo de alguna forma es complejo. Ya, lo mismo que tratar de decirle por qué, cierto, somos distintos físicamente, ¿ya? Entonces, vamos a llegar hasta aquí en este momento. Sí, por la hora, ya son 7:59. Ya, vamos a volver a las 8:15 con la segunda parte. Así que vamos a pausar aquí. Ay, mira, ahí sí. Ya, vamos a pausar aquí a las 8:15. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Mm, Vamos a comenzar de inmediato. Bueno, para las personas que no estaban presentes al inicio, me gusta contextualizar un poquito de lo que estamos viendo. Nos encontramos en la clase número 6.
Ya, hoy corresponde evaluación de lo que fue la clase pasada, módulo 5 y lo que vamos, bueno, lo que estamos viendo ahora, que es el módulo 6. Ya, las evaluaciones, ¿cierto? Se cambiaron de día, ahora quedan para el día jueves, porque, ¿cierto? Nos faltaba una clase. Ya nos faltaba una clase por un feriado que hubo, ¿cierto? Entonces, por eso ahora ya quedamos con este ritmo de que las evaluaciones van los días jueves. Nos queda esta clase y la próxima semana nos quedan dos clases más. Estamos próximos a finalizar el módulo, ¿cierto? Entonces, próximo martes y jueves serían las últimas evaluaciones y comprendiendo que vamos a finalizar el módulo un día jueves, es probable que las evaluaciones atrasadas queden para la semana subsiguiente. Pero eso recién se va a confirmar el día jueves cuando tengamos nuestra última clase. ¿Ya? Así que vamos a continuar. Me van a disculpar un poquito porque ando un poco mal de la garganta, así que eh, si llegas a silenciar el micrófono es netamente por eso. ¿Ya? Así que, bueno, si no me escuchan en algún momento igual me avisan. Lo mismo que cualquier consulta, duda, acotación también. Lo otro aprovecho de comentarles sugerencias más que nada, ir revisando constantemente sus asistencias, ya para irlas corrigiendo en el caso de que no coincida, de que quizás tenía el micrófono malo. Lo importante es que, por ejemplo, si tiene el micrófono malo, lo deje acá en el chat, ¿cierto? Deje el mensajito para que después cuando usted me diga por qué estoy ausente ese día, me comente. Es que ese día yo estuve presente en la clase, pero no dije presente, o se me fue el internet justo en ese momento, pero dejé un mensaje, ¿ya? Y ahí lo buscamos y lo verificamos, ¿cierto? Si efectivamente, eh, ya, si efectivamente, ¿cierto? Está ese mensajito o no. Aún no pasamos la lista, el mensaje que estaba viendo acá, y hoy hay prueba. Sí, efectivamente, Paulina, la lista se pasa al final de la clase, ya comprendiendo que muchas personas se conectan un poquito más tarde. En algunos casos la lista se pasa en el primer periodo y en el segundo yo prefiero pasarlo en el segundo, ¿ya? Porque es cierto, tenemos más personas en este horario. Por temas de traslado, ¿cierto? Siempre puede pasar que nos atrasemos un poquito en conectarnos. Ya. Entonces, la evaluación va el día de hoy, ¿ya? Desde hoy a las 9:30, perdón, 9:30 hasta mañana viernes a las 10 de la noche se cierra esa evaluación. Como siempre van a tener el plazo extraordinario para poder rendir sus evaluaciones al final del módulo, pero para eso nos quedan dos clases todavía. Vamos avanzando rápido, pero nos falta todavía para llegar al final. Entonces, continuamos con este rol de la familia y la comunidad, ¿cierto? En la educación inclusiva, rol del docente, familia y comunidad en la promoción de la inclusión. Primero vimos la diapositiva que nos quedaba de la clase pasada, ¿ya? Y nos quedamos, ¿cierto?, en que la escuela inclusiva finalmente cumple un rol sumamente importante en lo que es la inclusión de toda nuestra población estudiantil, ¿ya? Y que la familia también cumple un rol sumamente importante, porque si esta familia, ¿cierto?, no se está implicando en lo que es el colegio, y finalmente el colegio nos está dando las herramientas para favorecer la inclusión, pero desde nuestra casa no tenemos ningún compromiso, ¿cierto? Va a ser más complejo, ¿cierto?, este proceso de la real inclusión de nuestros estudiantes. Ya. Nos quedamos, ¿cierto?, en esta parte que nos dice que el modelo de educación inclusiva, ¿cierto?, es tolerante, se van a aceptar todas las características que nosotros tengamos, ya se nos va a dar la posibilidad de poder, ¿cierto?, potenciar todas nuestras capacidades que tengamos, independiente de toda condición que sea propia de nosotros mismos, desde aspectos socioculturales, económicos, condiciones también de la parte intelectual de nosotros mismos. Ya se da un ambiente que es mucho más respetuoso a las diferencias. Esa diferencia no se ve como algo negativo, como les comentaba, que quizás se veía en un modelo educativo más antiguo, ya cada estudiante va a tener, ¿cierto?, sus fortalezas, cada estudiante va a tener debilidades, ya estilos de aprendizaje también van a ser todos muy variados. El respeto mutuo se potencia mucho, ya también la empatía y la comprensión, ¿cierto?, de que
finalmente, ¿cierto? Si nosotros tenemos alguna condición específica o no, finalmente igual vamos a ser distintos, finalmente igual en alguna circunstancia de nuestro proceso educativo o de vida, ¿cierto? También vamos a tener dificultades en algunas áreas. Quizás no tanto académicas, pero también vamos a tener otro tipo de dificultades. Quizás nos vamos a poner nerviosos también al hablar frente al público, quizás lo nuestro va a ser algo más emocional, tal vez. Ya vamos a tener algunas necesidades también, como mi compañero que también tiene algunas necesidades, pero sus dificultades son más de tipo intelectual, quizás tiene más dificultad en las calificaciones. Yo quizás voy a tener unas excelentes notas, pero eh, emocionalmente voy a tener muchas dificultades, ¿ya? O quizás la parte social es mi dificultad más grande, me cuesta mucho acercarme al resto o que el resto se acerque a mí, yo me pongo demasiado nerviosa cuando alguien se me acerca, ¿ya? Me cuesta mucho entablar una conversación con alguna persona, independiente si es adulto o si es pequeño, ya si es de mi misma edad, si es alguien que conozco desde siempre, igual me cuesta. Ya, entonces, ¿cierto? Desde el colegio como tal, se tiene que dar el ejemplo de inclusión. A nosotros mismos, ¿cierto? Damos el ejemplo. Aunque nosotros no queramos ser un ejemplo, lo vamos a hacer para nuestros estudiantes. Aunque nosotros queramos pasar muy desapercibidos, eso no va a pasar en el día a día. Por ejemplo, en una situación, si tenemos a una estudiante, ya, a una estudiante con autismo que tenga dificultades para expresarse verbalmente, ya, para poder hablar. Entonces estamos justo en una parte de la clase donde teníamos que exponer oralmente, la evaluación era hablar, ¿cierto? Exponiendo. Ya, la persona que está a cargo de esa exposición, ya, lo incorrecto sería que presionase a la niña para que expusiese, ¿cierto? En vez de eso, ya, darle la opción, ¿cierto? En vez de decirle, ya, pero pasa, Ana, pasa, 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 ya, si no te vamos a calificar súper mal. Ya, sería un ejemplo cero inclusivo, ¿cierto? Para el resto de nuestros compañeros, porque todos van a estar viendo cómo trataron a mi compañera que tiene dificultades para poder comunicarse frente a nosotros. Ya, la forma correcta de actuar en esa situación, ¿cierto? Dando el ejemplo, sería acercarse, ¿cierto? Y darle la opción de poder explicar esto, ¿cierto? De alguna forma que no sea tan intimidante, ¿cierto? Quizás darle diferentes herramientas para que pueda hacerlo, para que pueda comunicar sus ideas, quizás hacerlo mediante dibujo, mediante gestos, si utiliza alguna herramienta de comunicación alternativa, ¿cierto? Que también puede utilizarla para esa exposición, en vez de simplemente estarle diciendo, ya, pasas o te pongo una mala nota. Claramente, si hacemos eso, somos un ejemplo de lo contrario de inclusión, ¿ya? Eh, entonces, ¿cierto? Entonces, otro ejemplo sería, otro ejemplo sería si un estudiante tiene dificultades en lo que es la lectura, ya tampoco obligarle, ¿cierto?, a leer, ¿cierto?, en la parte del texto que me toca. Ya, si tengo la opción de utilizar alguna herramienta como las que veíamos en la clase anterior, ¿cierto?, que eran estos software de lectura, que puedo utilizar ese software de lectura para poder, ¿cierto?, leernos esa partecita del texto. ¿Ya? O quizás poder leer esa parte del texto donde solamente esté la persona que le entrega la calificación y yo, o van a estar algunos compañeros, no va a estar todo el curso ahí pendiente de mí, ¿cierto? Porque finalmente eso puede hacer que me dificulte mucho más la lectura. Ya, la educación inclusiva no solo es responsabilidad de los docentes, ¿ya? No solamente yo con llegar a este colegio, con que me lleven todos los días al colegio, ¿cierto? Y que permanezca todo el día ahí, ¿cierto? Hasta ahí no llega solamente el rol de la familia, ¿ya? Entonces, este rol principal de finalmente lograr una inclusión es una parte sumamente importante, el colegio como tal, la familia y la comunidad, ¿cierto? Que es con la que interactúa directamente mi estudiante.
o mis estudiantes y nosotros mismos cuando nos desempeñamos en ese colegio. Ya, entonces, ¿cierto? Tenemos este rol que tiene que ser compartido. Ya, yo como colegio no me puedo hacer todo el trabajo solo, ¿cierto? Si bien voy a hacer gran parte del trabajo, porque nuestros estudiantes pasan muchas horas acá, ¿cierto? Acá dentro de este establecimiento, pero no es que la familia, ¿cierto?, se desligue de lo que es el compromiso con la inclusión y el seguimiento también de lo que estamos haciendo en ese colegio. ¿Ya? Eh, la participación activa de todos los actores que se involucran en este proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser fundamental para crear finalmente este entorno que va a reconocer y valorar todas estas necesidades. Ya, hacer que nuestros estudiantes se sientan respetados y que puedan alcanzar este potencial máximo no va a ser algo que sea netamente exclusivo de este colegio. Ya, no puede ser cierto que nosotros como familias nos desliguemos de las acciones que se pudiesen tomar, ¿cierto?, para favorecer que no exista el bullying en mi colegio, por ejemplo. Ya, si yo simplemente dejo que toda la responsabilidad caiga en estas instituciones, ya, yo me desligo y digo, ah, ya, pero es que yo tengo mucho trabajo, así que no me interesa lo que están haciendo en el colegio en realidad, si van a hacer un taller o alguna actividad que sea en contra del ciberbullying, no, ni siquiera sé qué es eso, ¿ya? Eh, Prefiero que no participar, ¿ya? Me doy por no enterada de lo que pasa. Ya, pero finalmente voy a estar generando un mensaje equivocado, ¿cierto? En lo que es el proceso de aprendizaje de mi pequeño. Ya, si yo simplemente me desligo de una temática que finalmente tiene que ver con toda la comunidad educativa, ¿cierto? Sobre todo si es una temática importante como por ejemplo la prevención del suicidio o el tema de la identidad de género que se está trabajando en mi colegio, y hay alguna actividad y yo finalmente, si no puedo participar, digo, ah, pero no es obligatorio, así que no voy. Claramente voy a estar dando el mensaje equivocado y finalmente mi pequeño, ¿cierto?, se va a quedar con ese mensaje de lo que le dije yo versus todo lo que está haciendo el colegio, entonces va a quedar como en este limbo. Puede ser que ellos continúen con el proyecto súper entusiasmado que están haciendo en el colegio, o puede ser que ya no quiera participar tanto. Veo la actitud que tuvo mi mamá frente a la temática y yo como que empiezo a dudar si realmente será tan importante esta temática, ¿ya? Entonces, ¿cierto? No se le puede desligar el rol que tiene esta familia o simplemente decir, ah, yo me desentiendo porque no tengo tiempo, ¿ya? Si yo no puedo ir a esa actividad, trato de apoyar también, ¿ya? Trato de apoyar cómo, vinculándome con la temática o simplemente escuchando lo que es la temática desde los docentes, por ejemplo, por grupos de WhatsApp, de qué se trata, ¿ya? O lo que me dice mi pequeño, ¿ya? Si yo le pregunto a mi pequeño, ¿sabes que yo no sé mucho de ese tema? ¿Me cuentas tú? ¿Me cuentas de qué se trata? Ya, y mi pequeño puede que me dé cátedra de lo que significa la temática, ¿ya? Y lo vimos de esta forma, jugamos, o si son chicos más grandes, ¿cierto? Nos van a explicar todo mucho más concretamente, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Ese es mi papel activo en ese momento, ¿ya? Quizás no voy a poder asistir, pero sí voy a estar involucrada, ¿cierto? En lo que se está haciendo en esta escuela, ¿ya? Y le voy a estar dando el mensaje más correcto, ¿cierto? A mi pequeño. Sí me importa lo que están haciendo en tu colegio, ¿ya? Quizás, discúlpame por no poder ir, pero si yo tuviese el tiempo, yo ahí estaría. Pero te propongo algo, ¿ya? Cuando graben para grabar esa actividad, ¿cierto? Ya, entonces me gustaría ver el video. Me gustaría ver el video, la parte donde hablan de la temática, ya yo me involucro de alguna forma. ¿Ya? Y sé lo que está pasando también en este colegio. Ya no solamente voy a esperar esa reunión que ocurra, ¿cierto? Para poder enterarme de lo que está pasando. ¿Ya? Muchos papás cuidadores ya no cumplen
esta parte, ¿cierto?, del rol, y créanme que finalmente, ¿cierto?, a los niños se les hace muy complejo también esto de tener por un lado, a la familia súper desligada, por otro lado, a mi colegio quizás trabajando a full, o quizás mi colegio no tampoco toca temáticas como tan inclusivas, simplemente trata de pasarnos la materia y ya. Ya, entonces, ¿cierto? Se busca finalmente que si el colegio está haciendo las cosas, ya que yo no me desmotive como estudiante, ya. Si yo no tengo, si mi familia no está incorporada en este proyecto educativo finalmente, si solo ve que mis notas están buenas, ya no va a estar cumpliendo ese rol esperado, ¿cierto? Si mi familia pone un poquito de empeño, se muestra motivada, finalmente nuestros estudiantes van a estar motivados también. O si mi estudiante en algún momento, bueno, mi hijo en este momento me dice, eh, eh, ¿sabes? No es bueno reírse de la gente por su color de piel. Y yo le digo, ay, pero si mira, jajaja, ya, no sé, yo sigo burlándome de la persona. Claramente no voy a estar entregando el mensaje adecuado. Ya, y esto también finalmente lleva a diferentes situaciones, ya puede llevar a que finalmente nos distanciemos un poquito como familia, puede hacer que quizás nuestro pequeño en el colegio diga, ah, ya no me interesa el tema de la no discriminación, si en mi casa no les interesa, ¿ya? De alguna forma, ¿cierto? Eso va calando hondo en nuestros pequeños. Puede que sí, puede que no, o puede que simplemente mi pequeño siga con el pensamiento que tiene en el colegio y siga trabajando en eso y tratando de inculcarlo en su familia, ¿ya? Pero como se pueden dar todas estas opciones, ya la mejor alternativa es cierto que nosotros también pongamos de nuestra parte y seamos una red de apoyo también para ese colegio. Ya, el rol de la familia claramente es brindar apoyo emocional, primeramente, y afectivo a nuestros estudiantes. Ya, en primer lugar, donde nuestros niños aprenden y tienen el ejemplo y se desarrollan, ¿cierto? Es en el contexto familiar. Ya, sí, para tener un bienestar, ¿cierto?, completo y favorecer este proceso de aprendizaje. Ya, si nuestra familia no está cumpliendo este rol, ¿cierto? Y escasamente nos hablamos, escasamente tenemos espacios, ¿cierto?, para poder saber qué está pasando en el colegio, saber qué está pasando con tu vida, o yo contarte de la mía. Ya quizás yo no tengo tiempo para ir al colegio porque tengo mucho trabajo, llego a la casa y no quiero hacer nada porque estoy full estresada. Ya, si mi hijo me habla, yo no, no, le digo, no, lo veo mañana, ya me desentiendo de la situación. Finalmente no voy a estar cumpliendo lo que se busca también en este espacio, que sea mucho más inclusivo. Ya, si tenemos un espacio que nos brinda un apoyo adecuado, ya, que, eh, que nos entregue la confianza, vamos a tener estudiantes que sean mucho más respetuosos, sean mucho más amables, más comprensivos también, porque ese es el ejemplo que estamos viendo en nuestra casa. ¿Ya? Si en nuestra casa hay un ambiente que sea seguro, ya que sea amoroso, ya donde nosotros podamos opinar, ya, y esa opinión sea aceptada o si es cuestionada, sea con respeto, ya, yo ese ejemplo me lo voy a llevar a mi colegio también. Ya, si, por ejemplo, yo digo algo y en mi familia me cuestionan todo y se ríen cuando yo hablo, es probable que yo tampoco exprese mi opinión en el colegio, me cueste mucho hacerlo porque voy a tener miedo a que también en el colegio se rían de mi opinión o me digan que eso es algo muy tonto o me van a debatir, ¿cierto? Todo lo que yo diga porque en mi casa ocurre eso. ¿Ya? Entonces, simples palabras, como por ejemplo decirle a nuestros pequeños en nuestros hogares, ¿cierto? Decirle a nuestros pequeños, estoy orgulloso de ti, ¿ya? He visto que te has esforzado harto, aunque no me saqué un 7, ¿ya? Yo vi que estabas estudiando harto, me alegro mucho porque igual te fue bien, ¿no? Yo sé que no es un 7, quizás tú querías un 7, pero te fue muy bien, ya has subido las calificaciones, le has puesto empeño, ¿ya? Entonces, simples palabras pueden hacer que nuestro pequeño, ¿cierto?,
tengan esa conciencia de ese apoyo, ¿cierto? Que los va a acompañar y los van a llevar también al espacio educativo como tal. Escucharlos también, escuchar lo que nos digan, ¿cierto? Si tienen alguna cosa que contarnos, algo que pasó en la clase, por ejemplo, o mis compañeras se pelearon, se estuvieron peleando, estaban gritándose en la sala, ya, escuchar simplemente. ¿Ya? O sea, no cuestionar tanto, sino que darnos el tiempo de escuchar lo que pasó, la anécdota que ocurrió en el día, ya quizás contarle que, antes igual yo vi una cosa así, o decirle, uy, ¿qué pasó? Mostrar interés también, ¿ya? No interrumpirles cuando nos estén contando alguna experiencia o alguna emoción que le provocó alguna situación. Así como, ya, es cierto, así vamos a tener, ¿cierto? Nuestros pequeños que van a estar mucho más afianzados con nosotros y no van a tener ese miedo o ese preferir no contarnos nada. Ya, porque a veces pasan cosas sumamente importantes y nuestros pequeños prefieren callarse. Ya, si nosotros no validamos, si nosotros no validamos esos sentimientos. Por lo tanto, ¿cierto? Si realizamos esa acción, vamos a tener una comunicación mucho más abierta dentro de nuestras casas también. Y que eso va a ir llegando, ¿cierto?, a la apertura de las emociones, ¿ya? Y esas mismas emociones que nosotros comentamos de manera mucho más libre en nuestros hogares, ¿no? También lo llevamos al colegio. Cuando veamos que nuestro compañero, ¿cierto?, se siente triste, quizás nosotros también le vamos a brindar nuestra escucha activa como estudiante, ¿ya? Y para que también nosotros, ¿cierto?, tenemos el ejemplo de nuestra casa. Cuando yo me siento mal o me hace bien contar las cosas. Ahí puede ser que, ¿cierto? Nuestros mismos estudiantes comiencen a escucharse mucho más, a contarse, ¿cierto? Algunas cosas que quizás le inquietan en ese momento, no se siente tan cómodo, ¿ya? Porque en la casa también tenemos ese ejemplo. Colaborar también es un rol importante de los papás más cuidadores, familia en general. Ya colaborar con la escuela en el seguimiento del progreso de los estudiantes. ¿Ya? El progreso de nuestros estudiantes tiene que ser algo compartido. ¿Ya? ¿Cómo, no solamente esperar a que llegue el fin del semestre para enterarnos cómo le está yendo en las notas, ¿ya? Y no solamente es el progreso en cuanto a calificaciones, ¿ya? Tiene que existir esta comunicación que sea de lo más constante y fluida para lograr cierto este proceso que sea finalmente una escuela que realmente está valorando todo ese esfuerzo que estamos haciendo. Si nosotros estamos totalmente desinteresados y simplemente decimos, hay que mandar una cuota, ya, transfiero, ¿ya? No estamos cumpliendo con ese rol que busca la escuela inclusiva, ¿ya? Se busca que nosotros estemos mucho más atentos para poder apoyar distintas formas de aprendizaje, que esté, por ejemplo, si estamos utilizando algún apoyo en el aula, ya, también llevarlo a la casa. Si sabemos que en el colegio están utilizando, por ejemplo, alguna aplicación, ya nosotros también tratar de interesarnos en esa aplicación, preguntarle, aunque sea cierto que no estemos tan al tanto del contenido, preguntarle, oh, ¿sabes qué? Me contaron que están usando una aplicación para matemáticas. ¿Cómo es eso? Dice, no, esto se hace así, ya, qué entretenido, ya, me gusta. Ya, pero cierto, se nota el compromiso, se nota que nosotros sabemos qué está pasando en ese colegio, ya no nos desentendemos al 100%. Ya, no importa que no es obligación que nosotros estemos comunicándonos todos los días o semanalmente, ¿cierto? O si nos enteramos de que pasó algo grave, ahí recién, ¿cierto? Nosotros vayamos como familia y digamos, oh, está pasando algo en el colegio, parece que hay que ir. O nos mandaron a llamar, ya nos mandaron a llamar porque nuestro estudiante no ha ido a clase en varios días. ¿Y cómo no nos enteramos nosotros? Ya, estuvimos tratando de contactarle para preguntarle, pero nunca nos contestó el teléfono. ¿Ya? También, ¿cierto?, participar en actividades escolares y comunitarias. Ya, si sé que es difícil el poder participar muy activamente dentro de lo que son las actividades escolares. Ya, Eh, ya, es complejo, ¿cierto? Que nosotros
vayamos tanto a los colegios, ya, esos espacios de esparcimiento que se dan en los colegios como tal, esto va a favorecer a lo que son las habilidades sociales, el relacionarse con otros, la adquisición de valores. Ya, si se realiza alguna actividad ya, de mi colegio, se está organizando algún acto para un día en específico, ya, tratar de, aunque no pueda asistir, ya, tratar de enterarme de lo que estaba pasando, ya, qué van a hacer, cómo puedo yo ese día, no justo no voy a poder asistir, pero cómo puedo colaborar para que este proyecto salga adelante. Ya, quizá yo puedo tener algún material, algo que yo vaya a proporcionar, ¿cierto? Pero que se note que yo finalmente estoy interesado en lo que se está haciendo. Ya, quizás no voy a ir a ese acto, pero voy a ir al siguiente. Sería importante si lo pueden transmitir, ¿cierto? Pueden grabar ese acto que va a hacer, porque yo después voy a llegar, ¿cierto? Voy a llegar a la casa y en la tarde lo podamos ver, ¿cierto? Porque yo no pude estar ahí para poder ver, ¿cierto? La presentación que hicieron los chicos, ¿ya? El mostrar el interés en esa participación de actividades escolares y actividades comunitarias también es importante. Ya se entiende que no podamos estar en todas las actividades porque no tenemos tiempo. Mira, pero finalmente hacemos, ¿cierto? Hacemos sentir a nuestros pequeños y a nuestros estudiantes que sí estamos ahí, estamos enterados de lo que ocurre. Ya. Y sobre el rol de la comunidad en la educación inclusiva, tenemos el promover la sensibilización y respeto a la diversidad. Sabemos que la comunidad educativa contempla desde las personas que trabajan en el colegio, asistentes de aula, inspectores, docentes. Ya, los roles van a ser fundamentales para la creación de entornos que sean mucho más inclusivos y respetuosos a la diversidad. En el caso de asistentes de aula, ¿cierto? Va a ser el brindar un apoyo directo a los estudiantes con necesidades educativas especiales, asegurándose que todos finalmente tengan acceso a los recursos necesarios, que lo tengan disponible, ¿cierto? Adaptando también todo lo que vayamos a utilizar para actividades específicas, anticipándome también a lo que vayamos a requerir para cada uno de nuestros estudiantes. Ya vamos a fomentar la participación, ¿cierto? Como asistentes, la sensibilización y ese respeto a la diversidad, brindando todos los elementos necesarios que estén a la mano. Que yo, por ejemplo, si estamos haciendo un taller y yo no tengo a la mano algún material en ese momento, ya va a ser frustrante para mí como estudiante. Ya, si yo sé que mi estudiante tiene estas tijeras adaptadas, y no las tengo disponibles, ¿cierto? Y en la clase va avanzando y este material nunca lo encontramos, ya qué pena no vas a poder participar, eso no puede ocurrir. ¿Ya? Entonces es sumamente fundamental que yo en mi rol, ¿cierto? De asistente tenga disponible todos esos materiales adaptados para mi estudiante, que estén a disposición, que sepamos dónde están. Ya toda esa organización va por parte de nosotros, ya esa responsabilidad, ¿cierto? Es nuestra. Entonces, nosotros cada vez que utilicemos materiales también podemos decirle a nuestros niños que ellos mismos no se fomente esta rutina, ¿cierto?, de tener los materiales donde corresponden. Así también nos facilita mucho más, ¿cierto?, el tenerlos disponibles para una próxima ocasión. Ya, tratamos de llegar un poquito antes para que esté todo donde tiene que estar, ya, porque finalmente si esos materiales, por ejemplo, no están disponibles, vamos a hacer que nuestros niños no participen en una actividad, que es algo que va a frenar, ¿cierto?, su proceso educativo de algún modo. Ya, por su parte, para promover esta sensibilización, perdón, y respeto a la diversidad, en el caso de los inspectores, ya, podemos propiciar un espacio que sea mucho más seguro y respetuoso, ya, estando siempre al tanto de anticipándonos a cualquier situación de conflicto que pueda ocurrir, ¿cierto? Promoviendo también un trato igualitario, ya, entre todos nuestros estudiantes. Finalmente, ¿cierto? Nuestro rol va a ser estar ahí, pero no solamente que vamos a estar, ¿cierto? En nuestra oficina, ¿cierto? Llenando reportes, sino que en los momentos donde estemos, por ejemplo, en los recreos, ya tratar de estar mucho más al pendiente de lo que está ocurriendo con nuestra población. Si vemos alguna situación de conflicto con nuestros estudiantes, estar súper al tanto de eso, si hay alguna situación que es más grave, ¿cierto? También reportarla a la parte de convivencia.
¿ya? Entonces, ¿cierto? Nosotros siempre tratamos de inculcar el respeto y nosotros también mostrarnos en un rol que sea muy respetuoso a la diversidad. Recuerden que nosotros eh, somos la cara visible, ¿cierto? Somos el ejemplo que van a tener nuestros estudiantes. También ofrecer oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos. Claro, si nosotros brindamos herramientas para que todos nuestros estudiantes puedan participar, ¿cierto? Vamos a contribuir, ¿cierto? Mucho más a que todos puedan hacerlo. Ya, también entregar apoyo que sea individualizado en los momentos en que lo requieran, ¿cierto? En algunas instancias no vamos a tener el material disponible. ¿Qué hacemos? Lograr, ¿cierto? Esa capacidad de improvisación o de pedirle apoyo a un otro que esté trabajando con nosotros para finalmente crear estos espacios que donde no se noten estas diferencias entre nuestras dificultades y las que tengan los demás. Colaborar con la escuela también en la creación de programas y servicios inclusivos. Ya, acá, cierto, esto va mucho más ligado a la comunidad educativa en general, ya comprendiéndose que no va a ser solamente el colegio, la comunidad educativa, sino que va a ser todos los nodos con los que va a articular este colegio. Ya, crear programas, ¿cierto? Que no sean solamente, o si nosotros tenemos alguna idea, dale, Daniela, si nosotros tenemos alguna idea de algún tipo de taller que se pueda realizar, quizás estamos viendo la necesidad de articular algo con algún centro de salud, ¿cierto? Eh, para que nuestros pequeños puedan comprender alguna dificultad o alguna problemática específica que está ocurriendo en nuestra población o que se ha hablado mucho. Vemos la necesidad que está ocurriendo en nuestra población, por ejemplo, con temas de prevención del suicidio. Vemos que es algo que nuestros pequeños quizás están comentando mucho, vemos esa necesidad, entonces se busca articular también con otros programas, ya, para que nos puedan apoyar, ¿cierto?, con algún taller que sea interactivo, ¿cierto?, donde hayan también otros profesionales, aparte de nosotros, ¿cierto?, que hayan otros profesionales que sean mucho más especialistas en el área. Ya, hay talleres sumamente interesantes sobre esas temáticas, pero se pueden gestionar. En algunos casos se gestionan con universidades, con centros de salud, ya donde se hacen talleres mucho más creativos, mucho más lúdicos sobre las temáticas. Ya, me tocó presenciar uno hace poquito de una universidad, ya, me tocó participar y fue hacia un liceo de la misma temática de la prevención del suicidio. Primeramente, ¿cierto? Se parte con una charla, ya, y después se crearon distintos stands. Ya están con actividades que eran más físicas, ¿cierto? Tirar dados, eran cosas como mucho más entretenidas que solamente estar viendo como un flyer o un póster, ¿cierto? Con la información o que te lo dicten, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Los chicos de este colegio lo pasaron súper bien, había actividades que eran interactivas, donde yo tenía que definir mi personalidad, ¿cierto? En tantas palabras, y era entretenido, los chicos lo pasaron súper bien. Y ese tipo de talleres, si no los podemos realizar solos o necesitamos más apoyo de otras áreas, se pueden gestionar desde los colegios. Ya estando la necesidad, ¿cierto? Estando de manera gratuita, ¿cierto? Podemos gestionar que ocurra eso. Lo importante es establecer esta necesidad, lo importante es establecer esta necesidad y que finalmente eh, poder llevar el apoyo, no hacerlo solo, ya tenemos apoyo de los demás participantes de esta comunidad educativa. Ya, quizás nosotros tenemos la idea, quizás sería entretenido hacer algo así. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya vamos donde el director. Ya el director dice, oh, qué bueno, qué buena temática, pero no sé cómo podemos hacerlo. Ya vamos donde, no sé, ya sostenedor. Ya así vamos escalando las distintas necesidades y se pueden gestionar y salen sumamente entretenidas e interesantes. La cosa es poder articularlo, ponernos de acuerdo dentro del colegio, cómo lo podemos hacer, lo hacemos entre nosotros mismos. O sea, necesitamos apoyo de otras áreas. ¿Ya? Eh, como dice acá, ¿cierto? Ya lo había dicho, la educación inclusiva no solamente es responsabilidad de la escuela como tal, ¿cierto? Tiene que haber un compromiso mucho más activo de la familia, de la comunidad, ¿cierto? Esta colaboración finalmente va a ser clave para que nuestros estudiantes, independientes de las características y necesidades,
puedan ejercer, ¿cierto?, todos sus derechos dentro de estas comunidades educativas a las que pertenecen. Ya. Los padres, ¿cierto?, tienen este rol que es mucho más importante que solo asistir a las reuniones de apoderados, ¿cierto? Se busca que las familias se involucren mucho más activamente en el aula, ya lo comentábamos, ¿cierto? Que exista un diálogo ya entre mí como familia, como papá, ¿cierto? Y la escuela, ya, no es tanto que yo esté siempre ahí en la escuela, sino que finalmente yo haga ver mi interés, que también esté al tanto de lo que está pasando, que muestre mi interés ante mi pequeño. Ya, que no lo deje así simplemente que diga, hoy mañana van a hacer un taller de identidad de género. Yo diga, qué bueno, y en ese momento me enteré. O que en ese momento le pregunte y le diga, hoy, ¿quién lo va a hacer? Mira, o hoy no me había fijado, eh, ¿cómo lo van a hacer? Cuéntame un poco, yo no tenía idea de lo que estaba pasando, no tuve tiempo. Cuéntame cómo en qué horario lo van a hacer, qué cursos van a participar, ¿ya? Y yo podré ir un ratito, ¿en qué horario va a ser? Ah, quizás puedo ir a darme una vuelta justo en ese horario, ¿ya? Em, Fomentar también el aprendizaje en el hogar. El ambiente familiar finalmente va a ser, ¿cierto?, que nuestros pequeños apoyarlos en lo que es el contenido y además del contenido, trabajar valores, ya que yo sé que a veces nosotros llegamos súper cansados, pero a veces en vez de tomar el celular o ponernos a ver una serie, ¿cierto? O si vemos una serie, comentémosla, ya no solamente nos dediquemos a estar pegados, ¿cierto?, en una actividad como tal, o simplemente decir, no, que tengo que hacer esto, tengo que hacer todo, otro, ya, voy a seguir trabajando desde aquí de la casa, ya. Celebrar la diversidad, ya. Entonces, nuestra familia, que va a fomentar la inclusión y la empatía, ya, tiene que ser una familia que también acepte estos valores que nuestro pequeño también está aprendiendo en el colegio. Ya, si en nuestro colegio nos hablaron de lo que es el respeto, de lo que son las diferencias, de la no discriminación, por ejemplo, ya. Pero en la casa estoy hablando mal de la vecina, ya estoy hablando, fijándome en cómo va vestida, fijándome en cómo se cortó el pelo, ya voy a estar mostrando el ejemplo contrario. Ya, entonces, ahí igual, ¿cierto? Hay un rol súper importante de la familia, ya que quizás está acostumbrada como a esa rutina, pero finalmente, ¿cierto? Si estamos trabajando, por un lado, en la inclusión y yo estoy haciendo todo lo contrario, ya ahí no estoy cumpliendo bien el rol. Empoderando a la comunidad también. Más allá de realizar campañas de sensibilización, se busca que dentro de la comunidad educativa como tal se creen espacios públicos que sean inclusivos, promoción también de actividades inclusivas, ¿cierto? Como la que les comentaba delante, organizar eventos culturales, actividades deportivas, ya, por ejemplo, deporte adaptado, crear algún tipo de jornada de deporte adaptado, ya, me ha tocado presenciarlo también y es entretenido, es muy entretenido, ya, y hay mucha gente que se interesa también, y que porque es llamativo, es algo que llama la atención, si que yo puedo, ¿cierto?, realizar algún deporte sentada, que yo solamente había visto gente corriendo detrás de esa pelota, pero lo puedo jugar sentada, es llamativo, ¿cierto? Entonces se busca también crear ese tipo de actividades para que el resto también se impregne de esta cultura. Voluntariado en organizaciones inclusivas, idealmente, ¿cierto?, poder participar en algún tipo de actividad, ¿cierto?, que implique que yo también me involucre en esta comunidad. Ya quizás no voy a tener tanto tiempo para hacerlo, pero si tengo la oportunidad de hacerlo, ya mostrar mi interés también en participar en ese tipo de actividades que se están haciendo dentro de la comunidad. Se trata de que también yo como familiar, ¿cierto?, me involucre mucho más con el resto de los apoderados, con el resto de los vecinos, ¿cierto? Que finalmente, ¿cierto?, van todos de la mano de este establecimiento educacional. En colaboración con instituciones educativas, la comunidad puede colaborar con otras escuelas locales para desarrollar programas y proyectos, ya que no sea solamente mi escuela la que va a hacer la actividad. Ya, yo puedo, como colegio, puedo articular, ¿cierto?, que
con otro colegio hagamos una actividad, ¿cierto? Que sea compartida sobre esta temática que es el bullying. ¿Ya? O voy a juntar estos dos colegios y vamos a hacer una actividad que gestionamos con la municipalidad sobre la temática, ¿ya? Y van a venir personas que son influyentes en ese sentido, ¿cierto? Personas que son voceros de la inclusión, personas que también han tenido experiencias con lo que es el bullying o el ciberbullying, ¿cierto? Que van a ser mucho más entretenido este tipo de espacios. Ya, entonces, sobre la importancia de la implicación familiar y comunitaria, más que nada como resumen, ¿cierto? Se busca que esta comunidad y las familias como tal fomenten el aprendizaje de nuestros estudiantes de una manera mucho más integral, ya brindar un apoyo, un ambiente que sea mucho más estimulante de aprendizaje dentro del hogar, brindar herramientas, ser más abiertos en lo que son los procesos que están ocurriendo dentro de mi colegio. Ya yo voy a complementar lo que está pasando en este colegio. Ya no solamente le voy a dar el rol al colegio como tal y yo me desentiendo. Ya también se mejora lo que es el clima escolar. Ya, si tenemos un entorno que va a ser más positivo, más acogedor, ya, donde veamos realmente que se valora la opinión del otro, ya todos somos parte de esta comunidad educativa. Se está viendo ahora por todas las cosas que hemos hecho. Ya, también que se promueva la inclusión, creando entornos que sean mucho más abiertos, ya que constituya finalmente todo el desarrollo de nuestras habilidades, no solamente de nuestro aprendizaje en la asignatura, que se trabaje en aspectos emocionales, ¿cierto? Que se trabaje la comunicación, la colaboración, empatía, dentro de muchos otros valores. Ya, va generando un sentido de pertenencia también y responsabilidad y empoderamiento de todos los actores que van a trabajar juntos en este proyecto. Ya yo no estoy simplemente dejando que la escuela haga todo. Yo también puse mi granito de arena, por lo tanto, esto me voy a ir empoderando de lo que estamos logrando. Ya estamos logrando que nuestros pequeños, ¿cierto? Además de que suban las notas, están subiendo su autoestima, están más motivados, les gusta mucho ir a la escuela. Hasta los fines de semana que se hace algún taller, también quieren asistir. Eso no pasaba antes. Ya, pero también existen desafíos claramente sobre lo que es la implicación familiar y comunitaria en la actualidad. Claramente falta de tiempo, falta de recursos, ya hay muchos compromisos de por medio, ya también existen dificultades en cuanto a lo que son estas barreras de comunicación debido a diferencias culturales que pueden existir, socioeconómicas. También desigualdad en el acceso a la información, ¿cierto? Recordemos que tenemos una brecha digital en algunas ocasiones, ya va a limitar la participación en algunos sectores de la comunidad. Si estamos entregando la información a través de redes sociales y yo tengo todos los videos de mis estudiantes del taller que hicimos que salió perfecto, ya, pero los papás no van a poder verlo porque, bueno, no pudieron venir porque tenían que trabajar y no van a poder verlo tampoco porque no tenemos internet en el sector donde vivimos. ¿Ya? Eso también va a dificultar, ¿cierto?, que nosotros podamos participar, ¿cierto?, e involucrarnos mucho más como actores que somos de esta educación. ¿Ya? A pesar de todos estos desafíos, ¿cierto?, la implicancia de la familia siempre se busca que sea mucho más activa, ya que la comunidad, ¿cierto?, finalmente logre su objetivo de entregar una educación de calidad, inclusiva y que sea mucho más equitativa para nuestros estudiantes, ¿ya? Y los colegios, ¿cierto?, ponen gran parte de esa implementación. ¿Ya? Gran parte de esta tarea las lleva a cabo el contexto educativo como tal, ¿ya? Y si este contexto educativo es favorecedor, los otros actores también, ¿cierto? Tienen que poner su granito de arena para que esto finalmente vaya hacia el mismo lugar. Resumiendo, la participación activa, ¿cierto?, de la familia y la comunidad va a ser fundamental para construir este proceso de educación inclusiva que realmente garantice el derecho a la educación de todos nuestros estudiantes, respetando todo tipo de condiciones, ¿ya? Y que si trabajamos juntos,
Ya vamos a avanzar mucho más en rápido en este proyecto educativo y mucho mejor. Y hasta aquí hemos llegado. Mm, ya, así que vamos a pasar lista y después vamos a resolver dudas, consultas, acotaciones. Como siempre, vamos a pasar la lista puntuales. A las personas que justificaron por WhatsApp, yo las dejé ya justificadas, pero si alguien no, alguien habló después, me avisan, por favor. Ya. Fabiola Aguilar, Presente, profe. gracias Fabiola. Yesenia De nada, Aranci- Yesenia Arancibia, Fe. el micrófono, no claro si era Yesenia o no. Presente, profe. Yesenia Ah, Arancibia. gracias Yesenia, ya está presente. Luzbenia Barra, Presente, profe. gracias Luzbenia. Mariana había justificado por el grupo de WhatsApp. Susana Belmar, Presente, profesora. gracias Susana. Macarena Cancino, presente, profe. gracias Macarena. Lilian Carrasco, Lilian Carrasco, Presente, profesora. gracias Presente, Lilian. profe. Jocelyn Chanqueo, Presente, profesora. gracias Jocelyn. Jennifer Cortés, Presente, profe. gracias Jennifer. Karina Díaz, Presente, profesora. gracias Karina. Voy avanzando. Milton González, Presente, profesora. gracias Milton. Catherine Hernández justificó. Daniela Ormazábal, Daniela Ormazábal. Tabata Jerez, Tabata Jerez. Carla Macaya, Presente, profe. gracias Carla. Ida también justificó. Jessica Morales, Presente, profesora. gracias Jessica. Paola Muñoz, Paola Muñoz. Me pareció haber visto a Paola. Ana Núñez, Sí, profe, estoy aquí. Disculpe, es que mi teléfono está medio malo la pantalla. me Estoy parecía aquí. haberla visto Paola, ya está Sí, presente. es que... Sí, sí, gracias. De nada. Ana Núñez, Ana Núñez. Lilian Olivares, Presente, Lilian, profesora. gracias Presente. Lilian. Elizabeth Olivares, Elizabeth Olivares. Dayan Ortiz, Presente, profesora. gracias Dayan. Gracias a Ángela usted. Polonio, Presente, profesora. gracias Ángela. Un momento. Fernando Quijada, Presente, profe. gracias Fernando. Catalina Bueno, Ramírez justificó. Silvia Rojas, Presente, profesora. No sé si me escucha. gracias. Tengo un problema. Sí, Silvia, ¿Y está ahora sí? presente. Ya. ¿Me escucha bien? Sí, Silvia, está presente. Qué bueno, ya. Gracias, profe, que esté bien. De nada, igual. Jimena Rojas, Jimena Rojas. Jocelyn Rubio, Presente, profe. gracias Jocelyn. Marcela Silva, Presente, profe. gracias Marcela. Eh, Javier Ulloa había dicho que tenía malo el micrófono. Génesis Valladares, Presente, profesora. gracias Génesis. Romina Vázquez, Presente, profe. gracias Romina. Y Paulina Vázquez,
Presente, profesora. Gracias. ¿A alguien no nombré? ¿Alguien por ahí? Con eso hemos finalizado. Antes de que se vayan, ya si no hay dudas, consultas, antes de que se vayan, recuerden que la evaluación va a estar abierta hoy. Ya la evaluación 3, ya que es el módulo 5 y 6, va a estar abierta hoy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que hubo un feriado, entonces se nos cambió el día de evaluación. Ya, entonces, desde hoy a las 9:30 va a estar disponible la evaluación 3 hasta mañana a las 10 de la noche. Cualquier duda, consulta respecto a evaluación, respecto a asistencia, ¿ya? Ahí está el grupo de WhatsApp, un WhatsApp personal en caso de que sea alguna situación más particular. Y, y bueno, ya, ¿cierto? Tenemos la fecha establecida. A las 9:30 se abre la plataforma para la prueba. Si es que ocurriese algo, si no estuviese disponible, me hablan, ¿cierto? A la brevedad para verificar qué puede estar ocurriendo. Ya, así que, pero no debiese ocurrir nada como en las anteriores. Eh, Eso solamente, y ya la próxima semana estaríamos finalizando este módulo. Ya sobre qué módulo viene después, ya se lo van a estar informando próximamente. ¿Alguna duda, consulta, acotación en este momento? Sí. Si no tenemos dudas o consultas, nos podemos retirar. Ya, así que recuerde la evaluación desde las 9:30. Ya, mucho ánimo y es alternativa, ya, por si acaso. Ya que estén súper bien, a descansar. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, profe. profe. Chao, chao. Chao, chao. Buenas. Chao. Cualquier cosita, WhatsApp.